100% en la persona. Nicolás ya entregó el trabajo, por ahí vi que hay algunos que ya lo subieron. Nicolás está en No, no me he mandado. Ok, bueno. Estaba como para hacer consultica y eso. Ok. Bueno, ya vamos como con estas dos personas que deben entrar, ya quedamos 12, 13, debe quedar, una persona está esperando, vamos, ya quedaríamos 13 y ya vamos a empezar entonces formalmente la clase. Aquí creo que hay otra. Hay otra persona que está ingresando. Bueno, vamos a compartir la pantalla primera que vamos a ver o que vamos a utilizar, que es esta. Creo que te refieres a estas fórmulas, Nicolás. Esta es la original. Tendría que revisar estas, aunque esta me parece muy familiar, me parece que está bien. Probablemente esta esa no la he usado así tal cual. Yo cojo esta y la despejo. Entonces... Profe, la del caudal no, da es 0.278. ¿Aquí? Sí. Ah, no, bueno, sí, es probable porque... Sí, eso es como para bajarlo de una es por probable segundo. Perdón, no, es que este caudal te debe dar en metros cúbicos por segundo. La respuesta aquí es en metros cúbicos. Lógicamente, si tú divides por 1000, pues esto quedaría dividido en 1000. Esta fórmula la que estoy señalando, ya sabemos, está para todo caudal en metros cúbicos por segundo y de ahí se despeja entonces esta queda en metros cúbicos por segundo. No es que haya un error en la constante, sino que esta unidad son metros cúbicos por segundo. Si tú me dices eso, pues... Que yo también, sí, profe, que yo también la despejé, también la busqué en internet y ahí me mostraron que daba era 0.278. Bueno, por eso, si tú cambias ese 278 por 0.278, ¿qué estás obteniendo? Me imagino yo que el caudal en litros por segundo, pero si no lo cambias, estás obteniendo el caudal como está aquí en metros cúbicos por segundo. Bueno, podemos hacer un chequeadito de eso, no hay ningún problema. Dejémoslo así de ese tamaño y vamos a empezar con la clase. Bueno, yo creo que no sé si hay alguna pregunta de alguna persona con respecto al trabajo. Yo quiero lanzar la pregunta a todos. Han entregado, hasta ahorita estuve revisando antes de la clase, habían entregado creo que 5 personas y vamos a trabajar en la clase sobre ese tema, tanto en la primera parte como en una segunda parte que vamos a mirar. Profe, qué pena, era para hacerle una sí, pregunta respecto a ese tema. Con mucho gusto. ¿Cuál será? Por ejemplo, bueno, nosotros ya tenemos lo que es el diámetro de la tubería, ¿sí? Pero su merced lo divide en dos, bueno, en dos diferentes H sub F1 y H sub F2, ¿no? Tal como lo muestra esa figura, ¿cierto? Exacto, sí, sí, profe. Entonces, usted, bueno, coge algún porcentaje como para que el H sub F1 tenga un porcentaje del H sub F o simplemente lo divide en la mitad. No te entiendo la pregunta. Es que me dice que el H sub F es igual al H sub F1 más el H sub F2, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, esa es la ecuación que debe cumplirse. Perdóname, paremos un momentico ahí.
esta altura, este delta H, es la energía de la cual dispone el agua para ir desde acá hasta acá. Si yo le pongo un diámetro de 1 pulgada muy pequeño, pues el caudal va a ser muy poquito. Si le pongo 10 pulgadas, pues el caudal va a ser bastante, pues va a ser mayor, ¿sí? Pero siempre por planteamiento de energía o por principio de energía, esta altura es la energía que va a gastar el agua en transportarse de aquí hasta acá. ¿Qué es lo que yo hago? Como yo tengo un caudal, yo conozco un caudal y conozco el H sub F, que es la diferencia de altura, calculo el diámetro. Ese diámetro aquí está claro, con ese diámetro necesito calcularlo. Y ese diámetro me va, estoy admitiendo aquí personas que están llegando, por eso interrumpo, tengo que ponerle cuidado a eso, entonces pierdo el hilo. Ese diámetro, ¿cuál es? Ese es un diámetro que no es comercial. Habíamos planteado este ejemplo. Aquí tengo la diferencia de altura entre los dos, que aquí se repite, una longitud que también la conozco, aquí la conozco, ahí está chuleada, quiere decir que es conocida. La pendiente o sea, el gradiente que es, pues la diferencia de altura sobre la longitud. Hagan la cuenta ustedes en una calculadora, dividan 120 entre 4.700, les debe dar esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Si yo paso el L aquí, esto es el gradiente. Cuando pase el L acá, este es el gradiente, que es lo que tengo en esta celda. Este es el gradiente. Con ese gradiente y con el caudal, que también lo conozco porque es conocido el caudal, ¿qué despejo? El diámetro de esta fórmula, vuelvo acá, despejo el diámetro, que es la incógnita. Listo, ahí vamos. Porque eso va a resolver tu pregunta, ¿no? Eso no es ningún... Es decir, ahí lo que nos va a solucionar el problema es la ecuación esta. Esta ecuación es la que nos va a solucionar el problema. Esto me dio 16,49. Diámetro no comercial, que lo voy a llamar, ahí entramos en el concepto de tuberías equivalentes. Yo tengo que encontrar una tubería equivalente a esta de 16,49 con una de 18, aquí está señalado, y una de 16, que esas sí son comerciales. Entonces debo tener una combinación de longitudes, una longitud para 18 y otra para 16. Ahí la proporción la está dando eso, no es que yo me la invente ni nada, sino que la va a dar eso. Y entonces aquí planteo esta ecuación, que las pérdidas totales con el nuevo sistema, que van a ser 2 tuberías, porque aquí calculé una sola tubería, la voy a reemplazar con otro sistema. Esas pérdidas totales me deben dar a las pérdidas del primer tramo, estas, más las pérdidas del segundo tramo. Y planteo esta ecuación, que tengo 2 incógnitas, pero lógicamente hay otra ecuación que es L sub 1 más L sub 2 igual a LT, con lo cual aquí me queda una ecuación con una incógnita. Si yo reemplazo L sub 1 en función de L sub 2 o viceversa, me va a quedar una ecuación con una incógnita. Y esa, por ejemplo, si es L sub 1, encuentro el L sub 1 y el L sub 2, pues la diferencia con el otro, y calculo pues estas pérdidas H sub F1 y H sub F2. La pendiente de esta línea, ¿qué es? Por favor, si me contestan. La pendiente de la línea que estoy señalando. El HF1 sobre L1. ¿Cómo lo llamamos? Se llama HF1 minúscula. Exactamente. Entonces,
¿Quién me hizo la pregunta? Por favor, me regala su nombre. Laura, profe. Laura. ¿Te quedó claro hasta ahí? Sí, profe, hasta ¿O ahí me responde? quedó claro, pero entonces, o sea, el H sub F lo dividimos para hallar el H sub F1 y el H sub F2, lo dividimos en dos, o podemos dividirlo como nosotros queramos, de forma que pues No, esta... ¿cómo así que nosotros queramos? No es como nosotros queramos, es lo que diga esta ecuación. No es como nosotros No, queramos, sí, por profe, Dios. pero o sea, que haga cumplir pues Pues no esas te dos entiendo la formas. pregunta, por favor, hazla bien. O sea, tenemos ya el H sub F, ¿sí? Esto lo tengo desde un principio. Sí. Bueno, entonces, bueno, ya hallamos el diámetro, ya hallamos todo. Ahora, como el Un diámetro no momentico, nos... todo no, hallamos este diámetro. Vamos Sí, ahí, ¿ok? sí, bueno, Sí, sí, ya hallamos ese diámetro. Entonces, como no nos da un diámetro comercial, necesitamos hallar un diámetro que pues me haga cumplir, ¿sí? Un diámetro, dos diámetros que sean equivalentes, como usted tiene ahí de 18 y de 16. perdón, expresémonos bien. Dos diámetros que constituyen, dos diámetros con longitudes específicas que constituyan una tubería equivalente. ¿Qué es tubería equivalente? O que es un sistema de tubería equivalente a aquel sistema que comparado con el otro me lleva el caudal con las mismas pérdidas. Eso es lo que yo busco. Bueno, sigamos. Sí, profe. Bueno, después necesitamos hallar eso, ¿verdad? Entonces, para hallar eso necesitamos un H sub F1 y un H sub F2 que al sumarlo me dé el H sub F, ¿verdad? Sí, Entonces, esa es mi pregunta. El H sub F1 y el H sub F2 que nosotros necesitamos hallar, digamos, pueden ser de cualquier diferencia, o sea, la diferencia y eso, pero que me cumpla esa ecuación de que al sumarlos me dé el H sub F. es que esta ecuación se convierte en esta. Esta ecuación es esta misma, porque H sub F1 es H sub F minúscula sub 1 por L sub 1. Y H sub F2 es H sub F2 minúscula por L sub 2. ¿De ahí que saco esta ecuación? Pues L sub 1 o L sub 2. Y sacando L sub 1, pues tengo L sub 2 y está resuelto el problema. Y entonces no es lo que yo escoja, no, es lo que den estas dos ecuaciones. Sí, porque nosotros ya tenemos HF mayúscula y ya podemos hallar los dos HF1 y el HF2. Entonces no hace falta ya el L1 y L2 y hay otra fórmula que es L1 más L2 igual a longitud total. Perdón. Yo tengo H sub F mayúscula, pero todavía no tengo H sub F1 y H sub F2. Tengo Pero, que o sea, se halla con el diámetro. Se halla definiendo las longitudes. Y por eso les voy. Entonces, sabemos que la LL total pues es L1 más L2. Y el L Por total, supuesto. y el L total es la distancia que hay del desarenador al tanque, por ejemplo. Claro. Es que les quiero poner aquí, para no tener yo que repetirlo tanto, esta ecuación. Simplemente que L total, no le pongo la T, porque es la longitud 1 más la longitud 2, eso no tiene, la estoy colocando específicamente ahí para que no, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Desde la primera pregunta que me hizo Laura, creo. Lo que hago es eso, es resolver estas dos ecuaciones, siendo esta misma. Y entonces yo sé que el diámetro 1 es 18 porque me dio 16,49 y el diámetro 2 es 16 porque me dio 16,49. Estoy tomando el inmediatamente superior y el inmediatamente inferior, pero en proporciones tales que se cumpla esto. Y esto es esto mismo. Y esto está acá. Es esto mismo. La energía que gasta el agua la debe gastar un pedazo o una parte en el primer tramo
y otra parte en el segundo tramo. En la misma forma que esta, que 16,49 pulgadas las va a gastar en los 4.700 metros, y la de 16,49 se comería, perdone la expresión, se comería 120 metros de altura, y esta con estas dos tuberías utilizaría 120 metros de altura para ir de un punto al otro. Es la energía que el agua necesita gastar, que el agua necesita consumir para transportarse en esa tubería. ¿Preguntas adicionales o si quedó alguna duda sobre esto? Laura. No, sí, profe, ya, gracias. Bueno, eso es muy sencillo. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, claro que sí. Hay una tabla, en el PDF hay una tabla al final que es dependiendo del último dígito del código, ¿sí? Y ahí Ese hay una... es el caudal, sí. Sí, hay una columna donde está el multiplicador. Bueno, perdón, es que ya ustedes recibieron seguramente la última versión, pero olvídense de esa columna por ahora porque veo que hay complicaciones. Entonces, esa columna por ahora, pónganle 1 el multiplicador a todos, no la tengamos en cuenta por ahora, quizás después, pero déjenla. Sí, ya les mandé esa versión nueva. Dejémosla quietica. No sé si hayan trabajado en eso. Perdone, ¿quién me está preguntando? Yo, Santiago López. Santiago, es que no veo aquí porque no tengo la pantalla de... O sea, es decir que dejamos la longitud que está ahí. Sí, dejémosla quietica por ahora, para no complicar la cosa, porque bueno, dejémosla quietica por ahora. Listo. Para que resolvamos todo el ejercicio en esa forma. Y por ahora, por favor, ¿cuántos habrá? Ni siquiera sé cuántos hay. Debe haber como 15 personas. Hay 19, bueno, sí, creo que está más o menos completo el curso. Una preguntita porque como yo no estoy como estamos utilizando el Google Classroom, resulta que todos ya tienen buena comunicación con el Classroom, o hay alguien que todavía tenga problemas, que no esté incluido. Entonces, porque he recibido hoy mismo, hace un ratico recibí por WhatsApp alguien del otro grupo que todavía no está incluido, y miré, estaba incluido, pero tenía otro correo y lo cambió por un Gmail, no sé. Ahí le envié la invitación a ver, no, en este grupo, espero, no sé, si alguien tiene un problema, por favor, es hora de solucionar eso antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y esa es la solución entonces, a Laura y demás asistentes y jóvenes, estudiantes. Esa es la solución de esta ecuación. Yo puedo preguntar. Yo puedo hallar el H sub F1, ¿cómo lo hallo? Ese Con el H sub diámetro, con el diámetro que tengo de 18 pulgadas y el caudal y la C, le puedo hallar ese HF sub 1. Claro. Tengo el diámetro, Con la 18 ecuación, pulgadas, sí, con esa. tengo el caudal, y simplemente en esta ecuación tomo L igual a 1, si ustedes quieren. Es como tomar L igual a 1, es como si hubiera pasado el L acá. Pero la otra forma de verlo es decir, este H sub F es chiquito, es el pequeño, y entonces L tiene que ser 1. Entonces puedo hallar ese H sub F1, este lo puedo hallar yo. De hecho, aquí debe estar, mírelo, aquí está. Para 16 pulgadas da 0.02783, para 18 pulgadas da 0.015682. O sea, ahí asumimos L como 1, profe.
Para el H sub F minúscula, pues claro que yo Sí, lo puedo sí, hacer. Si yo digo que L es 1, este H sub F ya no es mayúscula, sino es minúscula. Lo mismo que si yo paso, ¿ok? Sí, es lo mismo. ¿Cuál es la definición de gradiente? Pérdidas en metros por metro. Entonces, como es por un metro, pues yo digo, L es 1 metro. Y ahí me queda el H sub F minúscula. Simplemente cuestión de razonamiento un poquito. Voy a mostrarles, voy a cambiar de tercio, como se dice, voy a mostrar otro archivo. Voy a mostrar otro archivo. A ver si lo encuentro fácil, que a veces se embolata uno. Ay, hijo del diablo, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está? Este archivo. Para que hagamos el ejercicio ahí, lógicamente ustedes dirán, ay, pero qué gracia si el profesor ya lo tiene ahí. Entonces eso así es muy fácil, pues claro. Ustedes lo pueden hacer en una hoja de Excel o en computador, como quieran. Yo aquí lo tengo. Entonces, mire, aquí tengo un tramo de tubería. No miremos lo demás de la tabla, que todo está relacionado. Voy a mirar esta porque quiero ver si es la que usé ayer, ¿no? Creo que son las... Bueno, no es la que utilicé ayer, no importa. Aquí tengo cota inicial y cota final. Esta cota sería la del desarenador y esta cota sería la del tanque. Yo no me acuerdo exactamente cuáles son esas cotas, lo que sí me acuerdo es que la diferencia eran 120 metros, el cálculo que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le voy a poner, para no complicarme con eso, voy a decir que esta cota es 120, que esta cota es 0, con lo cual tengo la misma diferencia, ¿cierto? Perdón, la embarré. No, esa no puse donde no eran las cosas. Es aquí los 120. ¿Sí? Y aquí le pongo 0. Listo. Entonces tengo 120 metros de diferencia. Voy a ampliarla un poquito. Diferencia de altura. La longitud, ¿cuánto era? Recuérdenmela. 2300. Ese ejercicio era 4700. En el ejercicio que estábamos mostrando, ¿no se acuerdan? 4700. Sí, profe, 4700 era. Muy bien, 4700. Muy bien. Fíjense que apenas meta yo, va a cambiar el H sub F, porque el H sub F minúscula es esta diferencia dividida entre la longitud. Ahí cambió, ¿sí? Cambiaron nosotros porque ahí está medio. Este está conectado con este, tienen todos la misma longitud, ahorita tendremos que cambiar eso. Entonces, este H sub F es el original, es la diferencia de altura dividido entre 4700. Miremos a ver. Sí, esta diferencia de estas dos celdas dividida entre C1, la tengo ahí absoluta, no me gusta eso. Uy, no sé si ayer cometí ese error. Este C1 no debe ser absoluto. No, está bien, está bien. Está bien, es absoluto, pero el signo peso lo tiene solamente en la primera letra, no hay problema, está bien. Yo sí, esto lo he usado 40.000 veces, como así que... Listo, está bien. Ok. El C es igual a 120, hemos dicho que utilicemos aquí en nuestra clase 120, en razón a... No, al envejecimiento de la tubería y a que es un poquito más larga y que no sé qué, bueno, podemos, se le puede dar otra, a la longitud de la tubería se le puede dar otra connotación, pero por ahora estamos tomando que la longitud de la tubería son las abscisas. El caudal era ¿cuánto? 120, creo que alguno de ustedes se acuerda. Era 450, creo. 450.
A ver si yo pillo aquí. Ah, no, aquí puedo yo sí puedo ver yo sí puedo ver el archivo, ya lo voy a mirar. El caudal era 450, ustedes no ven el archivo, pero yo sí lo estoy mirando, entonces le coloco ahí 450. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que al cambiar yo este caudal, me va a cambiar enseguida el diámetro en pulgadas y en metros y estas pérdidas unitarias. Le di el 450, antes de dárselo tenía 9,19, al dárselo me da 16,28. Creo que es lo que hay allá en ese archivo. 16,28 que transformado a metros me da 0,414 y que si aquí saco por la fórmula, no, aquí está simplemente repetida de allá, aquí está repetida de acá, no tiene nada que ver, y eso me da una, bueno, velocidad aquí no me interesa tanto. Listo. Eso ya lo teníamos en el archivo anterior. Voy a permitirme mirarlo yo por mi cuenta acá. Obtengo 16,49, muy bien, está el 16,49, ese es el que hay. No, aquí da 16,28, venga, miro a ver cuál es el problema, porque me da distinto. A mirar acá, perdón. 450. Sí, profe, también me da como 16,25. 16,49, bueno, es probable que aquí en la usted le da 16,25. Bueno, es probable que haya un error más bien en el PowerPoint, se haya metido ese valor por alguna razón, va un poquitico distinto acá. Bueno, el diámetro en realidad da acá, ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula de diámetro despejada de allí. Esta fórmula está bastante traqueada, nunca no he encontrado errores, entonces confío ya muchísimo en ella. Esta es la fórmula de diámetro, sencillamente. ¿De qué depende ese diámetro? Pues va a depender del C, del caudal y de las pérdidas unitarias que están acá repetidas de acá. Aquí no las señala porque las pérdidas unitarias las puse acá y están repetidas. O sea que ese caudal depende de esas variables. Voy a picar y depende lógicamente de la celda de estas pérdidas unitarias que está repetida acá. Por eso aquí no se alumbra pero se alumbrará esta. La tapa la fórmula, pero ahí se señalará. Listo. Y eso me da, si yo divido esto entre 0,0254, me da 16,52 pulgadas. Ya nos dio 16,49, tengo que mirar si hay algún error o qué pasó con eso. Listo. ¿Y ahí qué hago? Miren ustedes. Este caudal lo replico acá. J4. Miremos a ver aquí cómo resuelve, y eso se resuelve acá. Acá. De aquí voy a corregirle esto. Esto es una minúscula. Este es H minúscula, esa no es mayúscula. Tengo muchas versiones y siempre pues, al cambiar de archivo, tengo muchos archivos con esto, entonces al cambiar pues lo corrijo en uno y los otros quedan. Aquí lo que hace es resolver las dos ecuaciones famosas, esas de que H sub F1 es de que las pérdidas son las pérdidas del primer tramo más las pérdidas del segundo tramo. Aquí lo resuelve eso. Miremos a ver si podemos ver acá. Si yo le doy acá, ahora, ¿de dónde viene este 18 pulgadas? Pues ustedes saben que Excel ustedes deben conocer esta función de buscar vertical. ¿Cómo hace o qué está haciendo ahí Excel? Yo tengo una tabla de diámetros y le digo a Excel que la busque. Entonces él me dice, lo que está haciendo buscar ahí es F13, busca en F13, F13 es esta, aquí aparece
entero de este, aquí miren lo que el truquito pues que hago yo aquí, eso no es nada del otro mundo. Aquí simplemente me toma el entero de este, de 16.2857 y toma 16. ¿Sí? Estoy mostrando cómo se resuelve. Digamos que esta no es clase de Excel. Ni nos vamos a volver aquí unos maestros, pero para demostrar que esta parte es la solución del problema. Entonces, aquí en 18, él dice, búsqueme este 16, en una tabla que está aquí entre estas dos celdas, A30 y B40. Miremos a ver qué es esta. Ahí está. Es esta la tabla, entre 30 y 40. Toma una más por razones, porque siempre ella escoge la mejor. Entonces me dice, busque el 16. En primer lugar me dice que busque tal vez la siguiente del 16 y me da el 18. Que es este, me da el 18. Y en el segundo lugar dice que busque la propia y entonces me da el 16. Inclusive yo aquí no podía dejar de ponerla a buscar y decir igual a esta y listo. Yo ya sé que de todas maneras lo que ha hecho aquí Excel es buscar en esta tabla, que la tengo ahí guardadita. Si yo quito esta tabla, si yo borro esa tabla, voy a borrarla. Mire lo que apareció aquí. Aquí se descuadró todas. 16 no sé por qué quedó, y no sé, pero lo voy a deshacer. Ahí volvió a quedar la tabla. Listo. Entonces aquí lo que hace Excel es que me dice, sencillamente Excel me dice, usted, yo no lo hago, sino que lo hace Excel, pero es lo que yo haría. Tengo que poner aquí 18. Y ese 18 me da un H sub F de tanto. Aquí está la fórmula de Hazen-Williams. Tal cual, lo único que le falta es el L. Entonces es H sub F minúscula. 10,67 dividido diámetro a la 487 por el caudal dividido entre 1000, porque el caudal lo tengo en litros por segundo, lo divido en 1000, dividido entre 120, que es la rugosidad, y eso elevado a un 85. Ahí tengo el H sub F minúscula. ¿Estamos de acuerdo? El B ahorita no me interesa, dejémoslo quietico. Y entonces aquí está la ecuación. La ecuación me dice que este L sub 1, ¿a qué es igual? Miremos a ver. Yo ya ni me acuerdo. Este L sub 1 es G12 menos G10. ¿Dónde está G12? G12 menos G10 dividido entre G11 menos G10. G11 menos G10. ¿Esa expresión de dónde saldrá? Pues debe salir de la ecuación de que H sub F1 es igual, de que las pérdidas totales son H sub F1 más H sub F2, que a su vez son H sub F1, que ahí entran a jugar estas H sub F minúscula, más H sub F2 minúscula también por L sub 2, y bueno, tendría que volver al archivo y mirar cómo saqué yo esta fórmula. La verdad no me pongo a explicarla mucho porque tendría que volver a hacer el raciocinio que hice en ese momento, pero tiene que salir. Aquí estoy mirando la ecuación de estas. Claro, sí, aquí tengo, yo la estoy mirando, ustedes no la están viendo, voy a compartirla nuevamente, voy a cambiar la cosa. Ahí tenemos que volvernos como duchos en esto. ¿Sí? Usted tiene esto y tiene esto que son los 120 y tiene esto que son los 4700 y esto que son
perdón, esto que es un L sub 1 y esto que es 4700 menos L sub 2. Y entonces ahí usted despeja el L sub 1. De ahí sale esa expresión, Ustedes la pueden sacar, no vamos a entrar en ese detalle. De ahí sale esa expresión. ¿Ok? De ahí sale esa expresión y aquí me da 889,22. Y esta pues me da la diferencia. Está simplemente sacada por la diferencia. De 4700 yo aquí replico esta distancia. Fíjense que la saco de acá. Entonces si tengo esta, pues inmediatamente tengo la otra a partir de la diferencia. Ya tengo resuelto eso. Y hallo las pérdidas del primer tramo, que es el de 18. Lógicamente son la longitud multiplicada por el H sub F minúscula, que es esto. ¿Cierto? Y la del segundo tramo, pues lo mismo, es la longitud multiplicada por el H sub F. La sumo. Puedo hacerlas así. Aquí las estoy haciendo multiplicando 4700 por las pérdidas del de la tubería equivalente, que es este mismo de acá, ustedes lo ven, ¿cierto? Es el mismo valor. Y por los dos lados me da, ay carajo, por los dos lados me da lo mismo. Y aquí la saco por otro lado, simplemente sumo estos dos como verificación. Aquí la estoy sacando por este lado. Y aquí quise verificar simplemente sumando estas dos. Dan lo mismo, o sea que el problema está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, ustedes pueden hacer su hoja de Excel o la pueden hacer en calculadora. Ahora como estamos en cuarentena, no sé cuántos años irá a durar esta cuarentena, porque desafortunadamente uno mira las cifras todos los días y están creciendo. Si antes, cuando empezó la cuarentena, había menos de 1000, ahora ya vamos en 50.000. Entonces yo no veo, ahora la economía tiene que trabajar. Por ahí se dice que hay un dicho que entre producción y no sé qué y cuidado no hay contradicción. Bueno, el dicho por supuesto no recuerdo exacto. Entonces ustedes pueden hacer sus hojas electrónicas. Lógicamente es obvio. Lo que quiero decir es que en los exámenes presenciales pues lo hacíamos con calculadora. Aquí ustedes verán si hay un examen presencial cómo lo hacen. Ok, bueno. Vamos a volver al archivo anterior. Profe, una pregunta, hablando de exámenes, ¿este examen para cuándo quedaría el primer examen? Ay, niña. Yo estaba un poquito en stand-by con eso, es decir, en receso. Porque quería tener ya todo consolidado. Entonces, le respondo un poquito la pregunta momentáneamente con otra pregunta. ¿Alguno de ustedes todavía tiene problemas con el Google Classroom o ya todos están inscritos o hay alguno que todavía no esté inscrito por alguna razón que tenga problema? Por favor, díganme en este momento. Bueno, ante el silencio, supongo que ya todos están bien. A ver, yo creo que el examen tiene que ser muy pronto, ¿no? No sé cómo estarán los plazos de la universidad para subir la primera nota. Pero vamos pensando que el examen sea la semana entrante, el jueves, es decir, de hoy en 8. ¿Y cómo lo hacemos? Puede ser un problemita de estos. Y ustedes lo calculan y me llenan la respuesta en un Google
en una forma de Google, puede ser. Oigo comentarios. Sí, profe, puede ser. Sí, profe, sí, puede ser así. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacerlo para el próximo jueves. El tema es todo. Y puede haber preguntas, o puede haber problemas, o puede haber los dos. Ok, muy bien. Gracias por la pregunta. Muy bien. Iba a ir entonces cuando vino la pregunta, iba a volver a este archivo para seguir explicando un caso un poquito distinto, para empezar a aplicar. Ya este está, entonces, ya quedó resuelto. Y aquí está la respuesta final. Y aquí está la primera pérdida y aquí está la segunda pérdida, ya con valores numéricos. Ya quedó resuelto. Muy bien. Las presiones, no recuerdo si en la hoja no se piden se piden presiones, creo que no se piden presiones. Las presiones no, ahí están, estas son pues están en el sentido que están señaladas. Esta diapositiva pues sirve para mostrarles cuál es la presión en cada caso. Acuerden que nosotros en acueductos es lo usual. No vamos a expresar la presión. Hay dos formas de expresar la presión muy utilizadas, pero la más conocida en nuestro medio es presiones en metros de columna de agua. En la conducción, en este ejemplo de conducción, pues va a ser la diferencia entre esta cota piezométrica, que la podemos conocer porque es la cota del tanque menos esta línea, la longitud que hay de aquí a acá multiplicada por el H sub F minúscula, y ese me da la línea de la cota piezométrica. Yo puedo hallarla en cualquier punto. Claro que este sería el caso, este es mejor para que no cometer errores. Yo hallaría las pérdidas hasta acá, este pedacito de pérdidas que son estas, hallaría este punto y a ese punto le resto la cota del terreno y eso me da la altura en metros de columna de agua. Para acá lo mismo, para acá si lo quiero hacer lo mismo, para acá lo mismo, etcétera. Ese es el concepto, no tiene ningún problema. Muy bien, sigamos. Pensemos que esa conducción que acabamos de ver, vamos a verla aquí en planta, y este es el desarenador. Esta es la planta de tratamiento de agua potable. Si no existe, entonces será el tanque de almacenamiento lo que hay ahí. Cualquiera de las dos cosas. Si la planta existe, pues también debe tener su tanque de almacenamiento pegado o cerca, o bueno, en alguna parte de la ciudad o de la población. Pero si no hay planta, pues entonces habrá un tanque de almacenamiento y listo. Así de sencillo será. Y así de deficiente será el acueducto, por supuesto. Y entonces una conducción, pues ya sabemos, es una línea que une dos puntos con una tubería en el caso de los acueductos. Si estuviéramos en clase de vías, pues diríamos que es une dos puntos con una vía, con una carretera. En este caso estamos hablando con una tubería, una serie de tuberías, y esa es la conducción. Puede haber varias variantes. En el proyecto se encontró que esta es una posible variante y supongamos que se le encontraron problemas de alguna índole. Inestabilidad del terreno se me ocurre que es bastante común, más de lo común que uno piensa. O muy lejos de la carretera, por ejemplo. Y resulta que hay otra variante que está muy cerca de una carretera y eso da ventajas. Supongan que
esto necesite construirse. O es la otra aspecto negativo de esta variante 1, supongamos que esta variante 1 es la que acabamos de analizar y vamos a analizar ahora la variante 2. Un aspecto negativo de esa variante 1, por ejemplo, es que tuviera presiones muy altas. Aquí una presión muy alta. ¿Y qué pasa en esas presiones muy altas? Pues que toca comprar una tubería, toca conseguir de pronto una tubería especial, más costosa que una tubería que no necesite tanta presión. Entonces hicimos el análisis, nos gusta mucho esa variante, pero tiene ese problema que nos da presiones muy altas, por ejemplo. Y se encuentra aquí otra variante que la vamos a analizar porque de pronto pensamos eso, que tiene menos presiones, y por otro lado que queda más cerca a la carretera. Hay una carretera y esa carretera, esa cercanía con la carretera nos puede reducir costos en la construcción, costos después en la operación y el mantenimiento. Bueno, muchas razones. No detallo más porque pongo cansón, pero esas pueden ser razones. Y esa variante tiene este perfil. Este es el perfil de la variante 1, que ya lo teníamos acá. Y la nueva variante tiene este perfil rojo. Voy a reducirlo un poquitico porque aquí estoy diciendo, ahí estoy haciendo una cosa mala. Voy a modificarlo un poquitito. Ahí tiene un errorcito que no me gusta. Listo, este perfil tiene. Y esta es la línea de energía o piezométrica de esta línea. Y si yo la miro y la sobrepongo a este nuevo perfil, ¿qué encuentro? Mire, aquí encontraría que la presión, que es la diferencia entre la cota de la tubería y la cota piezométrica, pues me da un valor negativo. Es decir, ahí habría presiones negativas. Aquí está señalada, claro que esta está con el diámetro equivalente, hay presiones negativas, pero aquí ya estaría delimitada gráficamente estas presiones negativas. Es decir, esta solución que encontré para esta línea, que es esta, que me va a dar esta línea de energía, no me va a servir para esta línea roja. Y entonces tengo que volver a calcular. ¿Y cómo es ese cálculo? ¿O cómo es ese nuevo dimensionamiento? Aquí está. Primera solución no sirve para esta línea, se refiere. Tengo entonces que pensar en una nueva línea de energía que satisfaga las presiones en todo el trayecto de esa nueva conducción. Y veo que aquí hay un punto crítico que es el punto más alto, por lo tanto, de todas maneras, espero que ese sea el punto de menor presión en toda la conducción. Ese es un punto crítico. De resto, pues las presiones más o menos podrían estar normales. Y la norma RAS nos dice que, o en general, los textos de acueducto nos dice que la presión en el punto mínimo no debe ser menor a 5 metros de columna de agua. Es decir, que la diferencia entre la cota de la línea piezométrica y la cota de la tubería no debe ser menor de 5 metros. Entonces, esta que yo tenía antes me pasa por debajo, no me sirve. ¿Qué debo cambiar? Pues cambiar esta línea negra, esta línea punteada negra, volverla como esta, en donde aquí
satisfaga esos 5 metros de presión. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Pues pensémoslo geométricamente. Cojo esta cota de la tubería acá, le sumo 5 metros, encuentro la cota de presión en ese punto, cota piezométrica en ese punto, y voy a trazar una línea recta entre este nivel, que es la línea de energía, el nivel del agua, el nivel del tanque, el desarenador, el agua en el desarenador. Voy a trazar una línea recta que me una esos dos puntos. La puedo trazar un poquito más larga si quieren. ¿Y qué es esa línea? Pues una línea de energía que tiene un valor de H sub F minúscula, que es la pendiente de esa línea, ¿cierto? Y llego a ese punto y tengo que continuar esa línea uniendo dos puntos, que son el último de esta línea, que la eché un poquito más adelante. Si la echo un poquito más para atrás, de pronto me va a cortar aquí, voy a tener aquí el mismo problema, me va a cortar esa línea acá, por eso la eché un poquito para adelante. Y cojo este punto y lo uno con el destino. Y entonces tengo mi línea de energía definida, ojo. Y yo calcularía entonces un diámetro, porque tengo caudal, tengo longitud, tengo todo. Calcularía un diámetro que me satisfaga esta línea, este H sub F, acuérdense. Pues ese H sub F, si conozco ese H sub F, volvamos acá. Si tengo H sub F minúscula, que es con el L aquí 1, pues despejo el diámetro, ¿cierto? Despejo el diámetro. Y eso es lo que voy a hacer ahí. Despejo el diámetro que me haga esa función. Despejo el diámetro que me haga esa función. Creo que la siguiente, esta. Despejo el diámetro que me haga esa función. Entonces aquí obtengo un diámetro y aquí obtengo otro diámetro. Pregunta: ¿será que esos diámetros son comerciales? Cuando los calculo de ahí, ¿me va a dar un diámetro comercial? Espero, como dicen Seguramente no, profe. ¿Cómo dices? Probablemente no, profe. Lógico, es decir, no, si ese día me da un diámetro comercial, voy y me compro un baloto. Estoy tan de buenas que ese es mi día y hay que comprar baloto ese día, así no me lo gano. Pero lógicamente me va a dar un diámetro no comercial. ¿Qué hago entonces? Ni el otro tampoco. ¿Qué hago entonces? Ayúdenme, por favor. Profe, aplicamos el mismo principio que... Exactamente lo que usted está diciendo. Aplicamos exactamente el mismo principio y de ahí entonces vamos a tener dos tuberías para cada uno de los tramos. Aquí tenemos ya la solución definitiva. Fíjense que aquí tengo una pendiente que me va a dar, esta es para un diámetro ya comercial, es decir, aplicar el mismo principio quiere decir que aquí me dio, por ejemplo, 18.5 pulgadas y que esta me dio 16.2 pulgadas. Entonces, para 18.5 tengo que tomar un pedazo de tubería de 20 y un pedazo de tubería de 18, resolviendo la misma ecuación para esta línea. Y para el otro, pues voy a tomar, como me dio 16, no sé qué dije, 16.2, pues tengo que tomar uno de 18 y uno de 16. Resuelvo las mismas ecuaciones para eso. Al final voy a tener 4 pérdidas: la pérdida del primer pedazo de tubería de esta, más la pérdida del segundo pedazo de tubería de esta, más la pérdida del primer pedazo de tubería de esta, más la pérdida
último pedazo de tubería de eso, sumada a las 4 me debe cumplir esta ecuación. Pero lógicamente resuelvo por partes. Primero resuelvo esta parte y después resuelvo esta parte. Y voy a obtener ya dibujada con sus gradientes una solución como esta. Fíjense que aquí empieza con un gradiente que es la pendiente, un gradiente menor. Aquí aumenta un poquitico, este es el punto de quiebre. Aquí va a aumentar un poquitico, o no un poquitico, sino ya bastante más ese gradiente, y aquí finalmente un gradiente bastante grande. Es probable que me den entonces, o no es probable, me van a dar entonces 4 tramos para la primera línea, me van a dar 2 tramos. La primera línea que llegaba hasta por acá me van a dar 2 tramos, L1 y D1, como me dijo Nicolás, creo que era. ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? ¿Cuál pregunta? La pregunta que alguien me respondió ahorita, ¿cuál es el nombre de la persona? Creo que fui yo, profe Rafael Fuentes. Rafael, bueno, Rafael, pero gracias Rafael. Fue Rafael el que nos respondió eso. Entonces la primera parte va a tener su longitud y su diámetro. Ese diámetro ya es comercial. Este sería 20 y este sería 18. Y aquí como este era 16 algo, pues un pedazo de 16 acá y un pedazo de 18. Fíjense que si estos dos dan 18, en realidad son tres diámetros distintos, pero pueden ser 4. Digamos, pueden ser 3 si este diámetro me da igual a este. Eso puede suceder o suele suceder en muchos casos, pero los calculé de acuerdo a que los calculé con sus longitudes, de acuerdo a esta pendiente. Eso es lo que nos define. Si quieren, vamos, o no si quieren, si no hay ninguna pregunta en este momento, pasemos a otro. A ver. Es que ahí entonces habrían 4 longitudes que no conocemos. Sí. Pero entonces tengo, perdón. Para satisfacer eso, ¿cómo sería ahí? Tengo 4 ecuaciones, pero aquí tengo el mismo problema que resolví en la primera parte, está acá, que son 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y en esta parte voy a tener el mismo problema que resolví en la primera parte, que son 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Lógicamente, no vamos a utilizar esto ya es como resultado, pero el problema es exactamente el mismo. Cojo este tramo y lo resuelvo como ya sé resolverlo, me va a dar 2 tuberías, y cojo este tramo y lo resuelvo como ya sé resolverlo, que me va a dar 2 tuberías. Así sería la metodología. Pero ya lo veremos más claro ahorita que entremos a la hoja de Excel. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Voy a entrar a cambiar nuevamente a entrar aquí. Muy bien. Entonces, vamos a pensar que toca volver un segundito. Vamos a pensar que si esta longitud era 4000, partamos del principio que tenemos la misma longitud, son 2 variantes, pero para no complicar, bueno, pongámosle otra longitud. Pongamos que esta variante tiene 5000 metros, es distinta. 5000 metros. Y que este punto más alto se halla en 1500 metros. O sea que mi punto de presión ahí, bueno, voy a pensarlo ya cuando este es de 1500 metros. Voy a pasarme al otro archivo. A ver si hay
Ahí resolvemos la cosa. Aquí tengo 120. Ese punto más alto, pongámosle 100 metros. Perdón. Sí, que tenga 100 metros de altura. Ese ahí. Con lo cual, yo hasta ahí tengo unos 20, estoy hablando del primer tramo, tengo 20 metros de diferencia. Y que ese punto se encuentra a 1500 metros de longitud. Yo voy a hacer el quiebre ahí mismo. ¿Cierto? El caudal sí tengo que volverle a decir que es el mismo caudal, 450. De paso aquí le voy a poner 450. Aquí lo que estoy haciendo es los dos tramos de esa figura. Estoy pensando cómo podría traerme, perdón, voy a hacer un cuentico acá, lo voy a hacer acá, a ver cómo me va a llevarme esta figura para allá. A llevarme esta figura para allá al otro archivo, para que me quede más fácil perdónenme la maroma. A ver si si pego ese archivo por acá. ¿Cómo me va? Que no me salga muy grandote. Creo que ahí me queda bien. Para estarme refiriendo a eso, sí, quedó bien. Más o menos ahí me sirve. Estoy resolviendo acá en este renglón que dice 1, 2, no me importa esa nomenclatura ahí, no le paren bola, simplemente para referirme a ella. Estoy resolviendo este tramo. ¿Que tiene cuál H sub F? Pues este. ¿De dónde sale ese H sub F? De la diferencia entre esta cota y esta cota. Pero perdón, dije que la cota era 100, pero tengo que ponerle los 5 metros de altura que debe tener la presión, entonces debe pasar por 105. Va a ponerle a 105. Eso sí, entonces hay 15 metros de diferencia entre 1500 metros y eso me da un H sub F de 0,01, que es este. ¿Cierto? Y yo le digo que el caudal es 450. Y eso me da un diámetro de 19, vea, ni que yo fuera mago. 19,74. Y eso me lo soluciona acá en esta segunda parte. Aquí está el 19,74. Él va y busca los diámetros superior e inferior. El superior es 20, el inferior es 18. Y él me dice, mire señor, resuelve la misma ecuación, como dijo Rafael, creo que fue el que habló. Dijo Rafael, el mismo procedimiento que utilizamos para el primer caso. Estamos haciendo aquí lo mismo. Miren ustedes, este tramo de 1500 metros necesita 1354, casi todo en 20 pulgadas y un pedacito de 145 en 18 pulgadas. Con lo cual gasta 15 metros de energía y va a llegar aquí con 5 metros de presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en primer lugar, sí, aló, oigo. No sé lo que decir. Ok, entonces en primer lugar vamos a tener aquí un diámetro de 20 pulgadas que va a llegar hasta los 1300
y queda un pedacito de 18 pulgadas que va a llegar hasta el quiebre. Supongamos que aquí el quiebre es en este mismo punto y que de ahí para abajo no hay problema, ¿cierto? Ok. La segunda parte, esta segunda parte. Entonces, ¿cuál va a ser la cota inicial acá? Pues va a ser los 105, donde termina este. Voy a decir que es ese mismo más 105. Y la otra, ay, hijo el diablo, ¿cuánto era la diferencia? Era 120 metros de altura. Entonces, ay, Dios. Entonces aquí ya gastamos 15. Aquí nos tiene que dar, a ver, tengo 105, aquí es 0. Eso es lo que, aquí debo tener 0, porque aquí tenía 0. 105, sí, si yo sumo 105 y 15, pues me da 120. De todas maneras, la suma de las dos pues debe ser lo mismo que esta. Esta es la de la variante 1 y esta es la variante 2. Aquí voy a resolver la segunda parte de la variante con este gradiente que ustedes lo ven que es más alto. ¿Cuánto dio? 0,07, mientras que este me da 0,01, es 7 veces más grande. Para llevar 450 litros por segundo, eso me pide una tubería de este diámetro que en pulgadas es 13.23 pulgadas. Y eso me lo resuelve acá, en esta parte. Aquí están los 13.23 y me dice, mire, joven, bueno, puede que no me diga joven. Me dice, mire, profesor, usted debe usar 1080 de 14 pulgadas. Bueno, dijimos que esto iba a tener, aquí tengo un error. Ustedes no me lo hicieron caer en cuenta. Aquí no son 1500 metros. Y habíamos dicho que la longitud era 5000 metros. Vamos a decir que como esta es la variante, entonces aquí voy a poner más 5000 menos 1500 y esa sería la segunda parte. Entonces me va a cambiar lógicamente. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, no, aquí cometí un error en el signo. Me faltó un 0. 3500 metros, la variante tiene 5000 metros, que es la suma de estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya cambió el diámetro, lógicamente. Me dijo que era 15,72 y eso me lo resuelve acá. Con una tubería de 16 pulgadas en 3200 metros y una de 14 en 297,85. En resumen, me queda un primer tramo de 20 con 1354, un segundo tramo de 18 con 145, un tercer tramo de 16 con 3202 y un cuarto tramo de 297. Esa sería entonces la solución y lógicamente si hay preguntas hasta ahí me quedo un segundito en este archivo y si no me voy para el otro archivo. No tengo eso allá representado lógicamente numéricamente, pero vamos acá. Se vería más o menos como esta solución. Primero de 20, segundo de 18, este tercero creo que sería de 16 y este sería de 14. Con las longitudes que allá tengo. Y esa sería la solución para este. Preguntas. Usted, broma, los cálculos siempre me tienen que dar diámetros mayores al principio e ir bajando. Así. Sí, claro. Esa es una pregunta que me han hecho.
Suponga que yo no lo hago así. Que cambio esta tubería por esta, quizás no, bueno, no, es decir, no tiene ningún sentido. Lógicamente, el acueducto, pero si me pongo a hacer ese cambio, yo pongo este acá y este acá, de pronto aquí no logro satisfacer la cosa. ¿Sí? Siempre diámetros de mayores a menores. Es un telescopio en este sentido. Ustedes saben que un telescopio donde uno pone el ojo tiene el diámetro menor, y si es un telescopio de esos antiguos catalejos, uno lo estira, porque eso venía de varias etapas. Ustedes no debieron conocer eso. Ustedes nacieron en la época electrónica ya. Entonces uno lo estira y en el extremo opuesto al ojo tiene el mayor diámetro. Aquí empezamos desde diámetros pequeños y van aumentando en ese sentido, o lo contrario, aquí el desarenador mayor y va disminuyendo. Las pérdidas son las mismas, pero si lo hacemos al contrario, el perfil nos va a cambiar y no nos va a satisfacer esto. Entonces alguien dirá, no, pero las pérdidas son las mismas, yo las pongo al revés, el cucho ese no sabe nada. Cambiemos las que son pendejadas, no me va a satisfacer las presiones. Muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Alguna otra preguntilla? Bueno, aquí se trata entonces, no lo dije desde un principio, de que empecemos a resolver ya. Empiecen ustedes ahí a echarle el número, a resolver esta parte. Supongo que la otra ya la tienen lista. Si no la tienen lista y alguien tiene una pregunta, con mucho gusto, pero ya explicamos suficiente, pero no hay problema. Pero los dejo a ustedes a que empiecen a resolver Ya, no sé el archivo, aquí está el archivo. Voy a ver si lo puedo incluir, lo puedo cambiar acá, si me permite el PDF, no sé si aparezca acá. Aquí está. Miremos el archivo. Como les digo, esta columna no la tengan en cuenta, el caudal tomen el mismo. Ustedes recibieron estos caudales, creo que un poquito distintos. Aquí en este archivo como que los cambié. Dejen el que tenían en el primer archivo para resolver esta parte. ¿Correcto? Se adiciona y en esta... bueno, aquí se piden presiones. En el otro grupo yo les incluí, no sé si en este grupo ya lo incluí, creo que no, un archivo de Excel. ¿Cómo dices? Dice presiones no. No, ok. Bueno, aquí nos pide presiones. Muéstrame, a ver, le damos aquí, determine los diámetros y las longitudes para el siguiente perfil en una conducción, teniendo en cuenta que las abscisas y los caudales varían con el último dígito del código en la tabla. Creo que dejemos solamente los caudales que varíen, porque les digo, en la anterior versión está definido el caudal de acuerdo al último dígito del código. ¿Estamos de acuerdo? El PDF anterior o el planteamiento anterior, estoy preguntando, por favor, les pido que me digan. Ok, gracias. Entonces dejen esos caudales, no usen este coeficiente. Entonces resuelven pero aquí ya me van a regalar presiones. Yo les voy a mandar el archivo, pero lo podemos empezar a trabajar aquí mismo. Esta es una clase medio taller, como la que hice ayer. Lo que pasa es que el tiempo nos fue y llegamos al final y no habíamos hecho nada de taller. Entonces,
vuelvo a leer, teniendo en cuenta que las abscisas y los caudales varían con el último dígito del código. No vamos a variar las abscisas, dejémoslas quieticas, no compliquemos tanto todavía. Estamos en un proceso de aprendizaje inicial, dejémoslas así. Entonces, solo los caudales, cada uno tiene su caudal. Listo, toma el caudal, calcula sus tuberías, pero en la página Excel que les voy a subir para que me la respondan por ahí, he tenido un problema con los Google Forms porque me toca complicarlos mucho, entonces en este caso voy a ensayar con un Excel. Ahí pide las presiones. Las presiones en estos, sí. Es que yo ya envié como tal el formulario utilizando el multiplicador dependiendo del código. ¿No importa? No, bueno, no importa. El multiplicador, ¿para qué? Para esto no Para importa. la longitud total. Bueno, si lo hiciste así, termínalo así porque falta todavía. ¿Sí? Déjalo así como tal cual lo hiciste, ¿no? Es decir, la cosa del multiplicador es la siguiente, si te respondo para si ya lo hiciste. Por ejemplo, si ¿cuánto era el 9, multiplicador? o sea, el último dígito era El 9. Entonces, el Q, no, el Q es este, el Q tuyo es este, pero el multiplicador es 1,9. Entonces esta abscisa va a ser 400 por 1,9, esta va a ser 800 por 1,9, esta va a ser 1200 por 1,9, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y las presiones se piden es en estos puntos. Pero en Excel sí está solamente para estas. Si quieres resuelve la segunda parte sin el multiplicador. ¿Ok? Si ya la primera la enviaste con multiplicador, dejémoslo así. Pero la segunda, olvídate del multiplicador, a pesar de que aquí lo dice. Olvídate de ese multiplicador. Gracias de todas maneras. Bueno, sí, señor. Gracias, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Laura, profe. Laura, gracias. Muy amable, Laura. Bien. Aquí está, pues, entonces el perfil original al cual le agregué simplemente las cotas para que les quede más fácil ustedes hallar la presión en cada caso. Y en el segundo, que es la segunda parte, el perfil ya es este. Ahí tienen que ustedes definir sus 4 diámetros y sus longitudes. Y aquí están las cotas. Las puse aquí, no me puse a ponerlas acá, sino que aquí están. Cota del terreno para 400, aquí es 1145, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos. Hasta el 2000, que es este. Aquí ya la presión será 0, no vamos a mirar más puntos, sino me van a dar las presiones en los, va a haber casillas. Por favor, ese archivo de Excel no le hagan ninguna modificación. Ahí está para que le utilicen el primer renglón, la primera columna les pide el código, la segunda el nombre y los resultados en esa sola línea de ahí para allá. No me le hagan modificaciones porque yo, para poder sistematizar eso más fácil, si alguien le hace modificaciones y entrega un desorden ahí, se lo devuelvo para que lo entregue bien, por favor. ¿Okay? Entonces, ajustense a la primera línea donde colocan código, nombre, ahí les cabe todo horizontalmente. Se pide presiones mire, acá 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Allá se dan 5 espacios para que den las presiones. Para este y para el otro también. Los que no hayan entregado, los que entregaron ya déjenlo así, no sé. O agréguenla, no lo dejen así. En Excel le van a agregar las presiones porque en Excel, ahorita Excel trae el espacio para las presiones. Preguntas. Profe, ¿usted envió algún archivo de Excel, perdón? Sí, al otro, por eso te digo, a este grupo todavía no lo he puesto, pero hoy mismo lo
adjunto. Ok, profe. ¿Ok? Y pues son las 11:20, nos queda media horita. Si ustedes gustan, empezamos a trabajar y yo quedo aquí hasta faltando 10 y me hacen preguntas, si tienen preguntas. De todas maneras, de mi parte, creo que ya expliqué todo, no sé qué dudas haya. Dejemos unos minutos, dejo unos minutos para que ustedes vayan echándole números ahí, se empiecen de una vez que estamos en clase. Y entonces vayan trabajando ustedes ahí, me hacen preguntas si surgen dudas. Y este es el minuto 0 y empezamos. Listo, gracias. Yo quedo acá. Bueno. Como no encontré mucho eco, voy a terminar entonces la clase haciendo una pequeña, quizás dos pequeñas explicaciones. Vamos a cambiar de plan de hacer un medio taller acá, porque no encontré mucho. Desafortunadamente, pues esta forma de clase virtual pues es más complicada en ese sentido. Aquí está una ecuación general de lo que se llama tuberías en serie, del tema que ya hemos tratado. Olvidémonos de ese medio mini taller que íbamos a empezar y dediquémonos a ver esto aquí, ayudándonos del mismo problema que hemos resuelto. Supongan ustedes que yo tengo una conducción. Yo pongo los ejemplos a veces que a mí como ingeniero o a ustedes como ingenieros en su vida profesional de pronto los contacta el gerente de una empresa o el administrador de una empresa de un acueducto y le dice: hombre, ¿por qué no me le hace una revisión a la conducción? Y me hace una estimación del caudal que me puede estar produciendo o que me debería producir esa conducción. Comparado con lo que está llegando, porque en un acueducto, pues el personal del acueducto va y observa y puede medir, puede aforar el caudal que está llegando, puede tener a la entrada de la planta de tratamiento una canaleta Parshall, por ejemplo, o un vertedero, o cualquier otro instrumento de medida o de aforo del caudal. Y entonces el gerente está un poco molesto porque el agua no le está alcanzando y realmente el tipo puede tener razón, puede tener registros y decir: mire, hace 5 años me llegaba tanta agua. Si yo tengo una serie de tuberías, ya olvidémonos un poquito de la situación del gerente, pero esa herramienta me serviría para una consulta de esas. Si yo tengo una serie de tuberías
cómo calculo yo el caudal que me está llevando ese sistema de tuberías. Entonces empecemos por el caso de dos tuberías en serie, que es el caso primero que nosotros hemos visto en estos últimos días del curso, y planteemos lo que ustedes están viendo esta hoja. Vamos a llegar a una fórmula general para hallar el diámetro equivalente de una serie de tuberías, en este caso de dos tuberías. Aquí lo vamos a plantear con la ecuación de Darcy, que como ustedes ven, no puede ser muy distinta de la ecuación de Hazen-Williams. No puede ser muy distinta, y concretamente la semejanza la podemos encontrar en que las pérdidas del Darcy, las pérdidas primero son proporcionales a la longitud. Es decir, un mismo diámetro con un mismo caudal, si le doblamos la longitud, las pérdidas se van a doblar. Pero son proporcionales no al caudal, sino al caudal al cuadrado. Con lo cual diríamos, si a una misma tubería le doblamos el caudal, pues las pérdidas no se van a doblar, sino que se van a doblamos caudal y esto está al cuadrado, pues las pérdidas van a ser 4 veces las que teníamos. Y tercero, las pérdidas son inversamente proporcionales al diámetro a la quinta potencia. O sea que si yo doblo el diámetro para una tubería con el mismo caudal, pues las pérdidas se disminuirían en un valor de la relación de diámetros, que es 2 a la quinta. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Las pérdidas deberían ser 32 veces menor al doblar el diámetro. En el caso de Hazen-Williams, este 5 no es 5, sino es 4,87. Y este 2 no es 2, sino es 1,85. Ahí está la semejanza. No podría ser de otra manera. Si Hazen-Williams hubiera dicho Q a la 3,8, pues Hazen-Williams hubiera estado muy equivocado. Mejor dicho, esa fórmula no hubiera pasado el primer examen. La fórmula de Hazen-Williams es empírica, y esta es una fórmula deducida de los fenómenos hidráulicos y ajustada dimensionalmente, o es dimensionalmente homogénea. La fórmula de Hazen-Williams no es dimensionalmente homogénea. Bueno, pero no es eso lo que nos interesa, sino lo que nos interesa es decir, esto lo puedo hacer yo también con Hazen-Williams de forma similar, pero cambiándole los coeficientes. Vamos a hacerlo con Darcy y ver a qué llegamos, y cuando lleguemos a lo que lleguemos, pues cómo lo podemos llevar a Hazen-Williams. En realidad no hay mayor diferencia. Entonces aquí plantea que H sub F es esta fórmula de Darcy, y eso sería para una tubería equivalente a estas dos, que es lo primero que nosotros tuvimos en nuestro caso. Ahora, esto es lo último que vamos a tener. Y yo voy a decir que el problema mío es que yo tengo, en la realidad, esto es conocido, porque a mí me están haciendo una consulta sobre esto. Es decir, me dan estos datos y me dicen, ¿cuál es el caudal que va a pasar por ahí? Yo lo puedo resolver en otra forma, pero ahorita lo vamos a resolver con tubería equivalente. Entonces planteo yo estas pérdidas para una tubería de diámetro equivalente. Lógicamente el caudal no se cambia porque ya sabemos, tuberías equivalentes son aquellas que producen las mismas pérdidas con el mismo caudal. Entonces nosotros vamos a dejar el caudal quieto. Y estas serían esas pérdidas
estarían divididas en un H sub F1 que me lo va a dar sí en este caso también lo define Darcy, y el H sub F2 que es este, que también me lo define Darcy en este caso, ya, y lógicamente la ecuación es general, H sub F es H sub F1 igual más H sub F2, y aquí reemplazo este H sub F por este H sub F1 por este, y este H sub F2 por este, y ahí sí hago mi simplificación. K, que ahí me incluye el coeficiente, que es el coeficiente de fricción, se elimina porque es el mismo en todas las tuberías, el material es el mismo. El caudal es el mismo, también se elimina, y entonces obtengo esto como expresión del diámetro equivalente cuando yo tengo una tubería de 2 tramos, el primer tramo con un valor de longitud de L sub 1 y un diámetro de sub 2, y el segundo tramo con L sub 2 y un diámetro de D sub 2. Yo conozco esto porque es la suma de las dos, y entonces yo puedo encontrar un diámetro equivalente y utilizar Hazen-Williams para decir lo que esas tuberías deben llevar corresponde a lo que me da la fórmula de Hazen-Williams con un diámetro de sub E que hay equivalente y una longitud que es la longitud total. Ustedes dirán, pero ¿para qué se va a poner a hacer eso si lo puede hacer directamente? Sí, también lo puede hacer directamente. Pero ya veremos después aplicaciones en donde esto nos va a ayudar a simplificar sistemas un poquito, hacer simplificaciones útiles, digámoslo así. Si no son 2 tuberías, sino N tuberías, pues muy fácil. Aquí va a haber un L sub 3 de sub 3 de pues yo pongo una sumatoria. Y esta es la expresión general para tuberías equivalentes en serie. O sea, si tengo caso de 4 o 5 tuberías en serie, que en conducción no va a ser muy... Bueno, sí podría ser como el caso que acabamos de ver, 4 tuberías en serie. Yo puedo hallar para esas 4 tuberías en serie, ahí sería muy útil esto. Si yo tengo un problema, digámoslo, ¿por qué no? Un problema en un examen. Calcule cuál es la tubería que está pasando. Esta. ¿Cuál es el caudal que está pasando por ese? Podría ser se me ocurre poner ese punto al próximo examen. No, mentira, porque ya les doy. Pero puede ser un punto de un examen. Yo lo puedo resolver con esto. Hallar un diámetro equivalente y resolverlo una sola vez. Si me pongo a hacerlo así, me complico la vida porque voy a tener 4 términos, 1, 2, 3 y 4 de pérdidas. También lo puedo hacer. No digo que no, también lo puedo hacer. Pero esto me puede simplificar. Bueno, de todas maneras, ese es el concepto de tuberías equivalentes en serie. ¿Preguntas? Bueno. Alcanzamos a mirar esto rápidamente también y después lo miramos o introducimos el tema en estos minuticos. Supongan que yo tengo esta situación, que son 2 tuberías en paralelo. Entonces ya no estamos hablando de tuberías en serie,
aunque se pueden combinar los dos casos, sino que estamos pensando en tuberías en paralelo. Y yo quiero transformar esas dos tuberías en paralelo distintas, cada una con sus características, L1 y D1 y L2 y D2, a una sola equivalente, a un solo diámetro equivalente. Es decir, que este sistema de tuberías, que son dos, compliquémoslo un poquito más. Supongamos que en el problema anterior, que teníamos variante 1 y variante 2, y que esta variante 1 nos dio dos longitudes, y que esta variante 2 nos dio dos longitudes. Nos preguntarán, ¿cuál es el caudal que se va a llevar en su totalidad? ¿Y cuál sería el diámetro equivalente? Bueno, el caudal es fácil, porque el caudal, pues esta de 4, yo puedo hallar el caudal, puede ser por el concepto de diámetro equivalente, pero también puedo no utilizarlo, y esta de 2 también lo puedo usar. Pero bueno, supongamos que el problema es académico y nos dicen, transforme estas dos tuberías, esta que tiene 4 diámetros y 4 longitudes, y esta que tiene 2 diámetros y 2 longitudes, a un solo diámetro equivalente. Pues tampoco es cosa del otro mundo. Planteamos esta ecuación, que el caudal total que se va a llevar del tanque 1 al tanque 2 va a ser el caudal que lleva la tubería 1 más el caudal que lleva la tubería 2. Y si yo de la fórmula de Darcy despejo el caudal, me da una expresión como esta, un Q sub I, despejado de la ecuación de Darcy que acabamos de ver hace un momentito, creo que acá, esta justamente, ahí despejo el caudal. Voy a obtener que ese caudal es la raíz cuadrada del producto de las pérdidas, que en este caso pues la diferencia de altura, por el diámetro elevado a la quinta potencia dividido entre K y la longitud. Si yo reemplazo acá este Q, que es el total, y digo que quiero hallar un diámetro equivalente, pues digo que ese caudal va a ser igual, lo reemplazo al H sub F, que lo conozco, por el D sub I, que es el D sub E, que es lo que quiero averiguar, dividido, y eso sacándole la raíz cuadrada, dividido entre K, L sub E la longitud equivalente. Como las dos longitudes pueden ser distintas, pues puedo tomar una, o puedo tomar la otra, o puedo tomar un promedio, o puedo tomar ninguna de las dos, pero tengo que darle un valor acá. Y esa tubería que es equivalente me va a llevar el caudal Q total. Siendo el Q sub 1, pues aquí sí está claro. Bueno, en este caso no es que no esté claro, también está claro. H sub F lo conozco, el diámetro sub 1 lo conozco, el L sub 1 lo conozco, y el K, coeficiente de fricción, que en este caso, eso lo vamos a tomar el mismo para todas las tuberías. Y el Q sub 2, una expresión similar. Simplificando, pues vamos a simplificar. H sub F se simplifica, H sub F se simplifica y se simplifica acá. Entonces obtenemos esta expresión para dos tuberías. Un poco similar a esta, pero lógicamente no puede ser lo mismo. Que si lo hacemos para más de dos tuberías en serie, 3 o 4 tuberías en serie, la expresión sería esto aquí igualito, lo único es que cambiamos el radical por elevado a la 1/2, y el miembro de la derecha de la ecuación pues sería una sumatoria
de todos estos elementos, de estas raíces cuadradas, con lo cual cambiamos también y lo ponemos como un medio. ¿Usted no encuentra un error acá? Aquí hay un error. Esto es de subir a la quinta, ¿no? Aquí me faltó aquí me faltó el 5, por favor. Creo que no lo puedo poner ahí porque este es como... a ver, aquí esto es un metaarchivo mejorado que llaman. Este no lo puedo cambiar. Ah, es que es una ecuación. Sí, aquí me faltó el de subir. Bueno, ahí se lo corrijo yo a ustedes, perdón, ustedes no están viendo esto que estoy viendo. Ahí les corrijo, es una ecuación ahí, estilo Word y toda esa cosa. Aquí falta elevar a la quinta. Y esta es la expresión, vea, alcanzamos a verla bien vistica. Esta es la expresión para tuberías, para encontrar el diámetro equivalente en paralelo cuando tenemos varias tuberías. Aquí hay que notar hidráulicamente algo interesante o algo obvio, pero que a veces cometemos errores y este principio nos va a servir mucho. Y es el que las pérdidas por la tubería 1 deben ser exactamente las mismas pérdidas por la tubería 2. ¿Y eso por qué? Pues porque el nodo 1, que es este, tiene una energía común, es la misma energía para los dos, que es la altura de este nivel de agua. Y para el nodo, llamemos los nodos de aquí en adelante, vamos a llamar donde se juntan varias tuberías. Aquí hay 2 tuberías que salen de ahí y aquí hay 2 tuberías que llegan acá a este tanque, entonces decimos que es el nodo de llegada, y en ese nodo de llegada también tenemos la misma energía común para las 2. Entonces nadie puede decir, no, es que como el diámetro este de acá, el rojo, por decir algo, por ejemplo, ese diámetro es mayor, por ahí vamos a tener menores pérdidas. No, señor. Vamos a tener menores pérdidas que por este, porque con este el diámetro es menor. No, los diámetros pueden ser distintos y las longitudes deben ser distintas, pero las pérdidas van a ser exactamente las mismas para los dos, dado que los nodos son, en cada caso, este es común para las dos y este es común para las dos, y ese nodo no puede tener 2 energías distintas. El nodo no puede decir, yo voy a tener una energía para la tubería verde y otra energía para la tubería roja, porque el nivel del agua en ese tanque es el mismo. No puede haber 2 niveles. Si esto llevara a 2 tanques con diferente altura, ahí no se puede aplicar el principio de tuberías en paralelo, porque no serían en paralelo. Preguntas, señores. Si no se han dormido, por supuesto. No, profe. Ok, muchachos. ¿Quién habló? Rafael Fuentes. Hola, Rafael, qué bueno que tú hablas, que tú eres siempre el vocero. Te voy a nombrar vocero oficial. Me alegra mucho que haya alguien que tome la iniciativa. Muy bien, muchachos. Bueno, creo que entonces los dejo ahí. Ahí quedamos con un buen bagaje ya para empezar a hacer. Pregunta técnica. Ah, sí, a ver. Técnica. Es que más que todo es de los ejercicios de presión. No sé, lo de hoy toca cambiarle lo de la conducción, ¿cierto? Bueno, dejemos todo para el... Enviar otro archivo para Dejemos, jóvenes, era para hoy, dejemos todo para el lunes.
y me entregan todo el paquete el lunes, ¿ok? Pero profe, los ejercicios de presión no están en el archivo que usted envió. No, es que yo les envío ya tienen el PDF, el último. Les recuerdo las condiciones. Se lo puedo cambiar también. No se lo cambio porque bueno, ya los caudales los tienen. No utilicen el coeficiente y utilicen los mismos caudales que les envié inicialmente. ¿Ok? Es decir, con los datos que resuelven el primer problema, resuelven el segundo problema. ¿Sí? Repito, con los datos del primer problema resuelven el segundo problema. No utilicen el coeficiente. Dejémoslo ahí porque nos complicamos mucho la vida. Eso lo hice con el otro grupo y ya lo voy a hacer. Inclusive de pronto les cambio el archivo, pero los caudales sigan usando los mismos primero. Y segundo, la hoja de Excel se la subo hoy a este grupo, que creo que no la he subido. ¿Quién me habló ahorita que me hizo la pregunta? Yo, profe, Nicolás. Nicolás, entonces, ¿quedó claro, Nicolás? Sí, profe, ya. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra cosita? Ahora sí ya nos toca casi que abandonar obligatoriamente. Entonces, muchachos, si no es más, los voy dejando, Profe, ¿el lunes hay clase normal? sí, vamos a hacer clase normal porque la vez pasada hablé de que si la podíamos cambiar por lo del viernes, pero ya vi que eso no funciona, entonces vamos a hacer clasecita normal, ¿ok? Profe, Sí. el material de la clase, estas diapositivas, ¿a dónde las va a subir? Hombre, ahí le quedan los videos. Ahí le quedan los videos. ¿Esta clase también la va a subir al Classroom? ¿Quién va a subir el video? Siempre ha sido un estudiante que ha subido el video. En este grupo, ¿quién lo está subiendo? Ah, vale. No sé, pues estoy preguntando, ¿quién es de este grupo? ¿Alguien está subiendo los videos? Sí, profe. ¿Quién es? Laura. Laura, por favor, nombrada subidora de videos oficial. Te agradezco inmensamente, Laura. Y te doy una bonificación al final del curso por eso, ¿ok? Porque quedas como una auxiliar de videos. Y te agradezco mucho tu buena voluntad. No veo a Laura, por favor, ¿dónde estará? Laura Lisset Pérez, aquí, Echeverry, ¿no? No, profe, Laura Fuentes. Laura Bastilla, muéstrame, a ver, entonces. A ver, Alejandro. Laura Natalí Fuentes. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, Laura, te agradezco mucho. Y entonces jóvenes, ahí les quedará el video. Está además. La última preguntita. Sí. Entonces nosotros el lunes le enviaríamos un Excel con eso o porque el formulario solamente está lo de la conducción y ya el formulario. Formulario el formulario pueden llenarlo también, pero esos datos los vuelven a verter a Excel, ¿ok? Son poquitos. Bueno, muchachos, entonces, buen día y muchas gracias. Buen día. Gracias, Laura. Chao, chao. Chao, chao. No, profe. No, profe. Chao, chao. Buen día.